Lo dijimos en la reunión que tuve con ellos, que el 8 de mayo, y ellos ya informaron que, pues, que no iban a venir. ¿No argumentaron nada? No. ¿Cuántas veces han cancelado o han tratado de Pues por lo pronto la del 8 de mayo, que sí es importante porque era antes de su paro del 15 de mayo. La idea pues era llegar a acuerdos a través del diálogo directo con la presidenta. Pero ellos no quisieron pues acudir a esta reunión. Entonces ahora pues plantearon que era la del viernes pasado, pero pues dadas las circunstancias consideramos que era mejor que lo recibieran pues el más alto nivel del gobierno, que es la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación Pública, y ahora se les envió un oficio diciéndoles que está abierta la mesa particularmente para el día de mañana. Entonces ellos tienen que decir pues si quieren dialogar o no quieren dialogar. Ahí está la mesa abierta para dialogar. Nosotros siempre vamos a abrir al diálogo, pero pues ayer ellos dicen que no están en contra de la reforma al Poder Judicial, pero ayer fueron al INE. Y como dije ayer, pues ¿qué tiene que ver el INE con la demanda de revocar la ley del 2007? Y ahora ya se resumió la del movimiento de Ayotzinapa. Los voy a recibir hoy a los padres de Ayotzinapa. Es parte de las reuniones que tenemos para darle seguimiento a la investigación. A ellos los voy a recibir el día de hoy. Alrededor de la 1, sí. Ya. Primero es a los padres y a las madres. Es una responsabilidad. Primero hablar con ellos y si ellos aprueban, seguir informando. Si no, pues nosotros seguimos trabajando para la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes. Por último, Presidenta, ayer una jueza federal suspendió este impedimento a la Fiscalía General de la República para apreender a Silvano Aureoles. Saber si ya la Fiscalía le ha informado algún avance sobre el caso. Pues es un asunto de la Fiscalía. Yo creo que ellos son los que tienen que informar. Gracias. Que fue una jueza, por cierto, quien frente a la orden de aprehensión pues dio el amparo aquel. Adelante. ¿Quién fue el que se quedó ayer? Vamos, ahorita vamos para allá. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, acerca de las presiones que ejerce Estados Unidos a diversos países en el mundo, a la mayoría de los países en el mundo, pues hay ya muchísima evidencia de que muchas de esas presiones se ejercen de forma encubierta, que no es de forma abierta, y para ello operan sus agencias, particularmente el caso de la CIA y la DEA. Hay demasiadas evidencias de ello en América Latina, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, en el caso de Colombia, en el caso de Bolivia. Estas presiones se hacen incluso con operaciones clandestinas y cometiendo todo tipo de delitos. Después el gobierno de Estados Unidos lo niega. Sin embargo, hay evidencias de que esto se utiliza para desestabilizar países, también para debilitar gobiernos, sobre todo aquellos que son electos democráticamente, pero que tienen una característica de ser justamente estos gobiernos progresistas. Además, por supuesto, se utilizan en algunos casos ya muy graves para cometer golpes de Estado blandos y golpes de Estado duros, y en casos todavía más terribles para declarar guerras. Esto, por ejemplo, ha ocurrido también en Europa con la operación Gladio de la red Stay Behind, que ya hay muchísima evidencia de ello, como operó la CIA en concordancia con la OTAN. Pero en el caso, por ejemplo, de Irak, se inventaron estas pruebas de las armas de destrucción masiva.
Todo esto lo que nos revela es que estas agencias no solo operan de forma clandestina, sino que cometen todos estos crímenes, incluso mienten, fabrican evidencias y además, pues en el caso mexicano particularmente, se tiene pues todo este antecedente en los gobiernos de la Cuarta Transformación que financian, por ejemplo, a los opositores. El caso más evidente es de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por Claudio X González Guajardo, que sirvió como un brazo jurídico y un brazo mediático para golpear al Estado mexicano de forma sistemática y sigue operando de esa manera. Además, pues está todo el tema de cómo han filtrado expedientes falsos, sobre todo para servir a las campañas de la oposición, como el caso de este expediente o estos expedientes que dieron origen a las campañas de narcopresidente. También está el tema del secuestro del Mayo Zambada, que hasta la fecha no se ha aclarado. En estos asuntos, México ha enviado diversas notas diplomáticas y Estados Unidos simplemente no las responde. Todo esto, por supuesto, está documentado y forma parte de las operaciones que hace sistemáticamente Estados Unidos alrededor del mundo. Preguntarle, Presidenta, si es suficiente con la reforma que se hizo a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y con las leyes que tenemos para acotar el papel que juegan estas agencias en nuestro país y sobre todo para vigilar que no hagan este tipo de acciones y sobre todo que no caigan en ilícitos. Bueno, tenemos la reforma constitucional y la Ley de Seguridad Nacional, que es muy clara en la forma en que deben operar agentes de cualquier agencia de los Estados Unidos en nuestro país, de cualquiera de las instituciones de inteligencia o de migración o alguna otra actividad. Entonces está muy claro en la Constitución y en las leyes. Yo pienso que lo primero es que para evitar cualquier injerencismo o cualquier búsqueda de injerencismo, pues lo importante es la fuerza del gobierno. Nosotros tenemos una fuerza enorme y es porque nunca hemos traicionado ni vamos a traicionar al pueblo de México. Esa legitimidad de nuestro gobierno y de los gobiernos de la Cuarta Transformación pues nos da una fuerza muy grande. A lo mejor a gobiernos débiles pues tienen otra circunstancia, pero nosotros, nuestra fuerza radica en el apoyo al pueblo y en ser un gobierno del pueblo. Y ese es frente a cualquier tema, no solamente algún injerencismo de algún país extranjero, sino frente a cualquier otra circunstancia. Lo importante es la fuerza y eso no lo vamos a perder nunca, porque nunca vamos a traicionar a la gente, siempre vamos a estar cerca. Eso es lo primero. Lo segundo es que, a diferencia del pasado, del calderonismo particularmente, también de Zedillo, que cedió la presidencia por un acuerdo previo debido a el apoyo financiero que le dio Estados Unidos a México. No lo digo yo, lo dice La Bastida. Pero particularmente en la época de Calderón, y ya ahora lo dijo Calderón públicamente, pues que está muy preocupado porque Estados Unidos ya no va a tener injerencia y que ha establecido una relación distinta con América Latina. En esa época pues están los casos de Rápido y Furioso y muchos otros casos en donde las agencias o los agentes de las agencias de Estados Unidos operaban en nuestro territorio. Ahora pues está regulado. Miren, pongan la Ley de Seguridad Nacional otra vez. Entonces está completamente regulado. Esa regulación vino con el presidente López Obrador y nosotros la llevamos a la Constitución. Y esa regulación lo que dice es, tienen permiso que lo otorga Secretaría de Relaciones Exteriores, en nuestro caso a partir del análisis de un comité intersecretarial, y tienen la obligación incluso de enviar informes cada mes
que los envían. Cada mes envían sus informes. Entonces, en nuestro caso no vemos ese problema hoy en México. Y la mejor vacuna frente a ello, pues es la fuerza del pueblo. Esa es la mejor vacuna. En los antecedentes históricos, pues está el caso del golpe de Estado a Madero, en donde participó abiertamente el entonces embajador de Estados Unidos en México para el golpe de Estado de Victoriano Huerta contra Madero. Pero Madero, que era un buen hombre y era apóstol de la democracia, es el apóstol de la democracia, había ido perdiendo apoyo popular por diversas razones, entre otras porque él pensaba que llegando, que hubiera democracia, todo lo demás se iba a resolver poco a poco. Y quienes habían participado en la revolución para demandar justicia social, particularmente para los más desprotegidos de nuestro país de aquella época, pues no estuvieron de acuerdo y sintieron que Madero no estaba cumpliendo, además de pues este intervencionismo que hubo. Y allí pues se da esta circunstancia, hay mucho escrito sobre ello, José Alfonso sabe más que yo, y quien ha escrito mucho sobre ello es Felipe Ávila, que es el director del Instituto de las Revoluciones Mexicanas. Entonces, para que lean su libro, que es muy interesante, sobre Madero. Muchos otros han escrito sobre esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantener una relación cordial, de respeto con los Estados Unidos, y al mismo tiempo pedir una relación de respeto con nosotros y no perder pues la fuerza y la cercanía con el pueblo. Y eso es lo que nos sostiene y nos va a sostener. Entonces, ¿no habría un tipo de vigilancia para estos agentes? Pues no, porque ellos tienen muy claro sus atribuciones y cómo tienen que operar en México. Entonces, solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información, no podrán ejercer las facultades reservadas de las autoridades mexicanas, ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras, deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas a la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que correspondan en términos de los respectivos convenios, deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional, deberán presentar ante las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual que lo presenta, está, digamos, en regla todos los informes que se han estado presentando. La que sigue. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física y solo podrán portar las armas de fuego que en su caso les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces hay coordinación, pero pues deben cumplir el marco de la ley en nuestro país. Presidente, en otro tema, pues estamos viendo en tiempo real un genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza. Ahí, pues diariamente se reporta el asesinato de bebés, de niños, de niñas, de mujeres, de ancianos. Esta atrocidad no ha tenido límite, ninguna institución internacional ha puesto freno a esta barbarie. Preguntarle si en el caso de mexicanos se evalúa ya romper relaciones con el Estado de Israel, toda vez que pues podría ser una forma de manifestar que estamos en contra de este genocidio cruel, inhumano. Nosotros estamos de acuerdo. Bueno, primero condenamos esta situación. Segundo, nosotros lo que buscamos es la paz y esa es la política exterior de nuestro país. Entonces, lo que buscamos es construir la paz
En su momento el presidente López Obrador hizo propuestas tanto para la guerra en Ucrania como para la situación de Palestina. Y el secretario de Relaciones Exteriores está en esa actividad, buscando por todos los medios que se construya la paz en esta franja. Entonces, esa es la política exterior de México y la estamos siguiendo todos los días. Y presidenta, ya por último preguntarle, el día de mañana ya se terminan las campañas para la elección judicial. De hecho, mañana a la medianoche pues ya es el momento en que entra la veda para hablar de esta importante jornada electoral que vamos a tener el próximo 1 de junio y que nos va a llevar a la democratización del Poder Judicial Federal. Preguntarle si van a hacer algún tipo de información mañana, justamente aprovechando que es el último día, para orientar a las personas cómo se debe de ejercer este voto que es inédito y que además conlleva pues muchas boletas, que no es tachar el nombre de un partido político, sino es más bien pues apuntar estos números de los candidatos y candidatas. Preguntarle también pues cómo ha visto todo este llamado al boicot desde las corporaciones mediáticas y sobre todo cómo ha visto pues falta de influencia, ya vamos a llamarlo así, en la sociedad, si espera una buena jornada para el 1 de junio. Gracias. Va a haber una buena jornada el 1 de junio, el 1 de junio. Hay deseos de participar, entonces va a ser una jornada donde millones van a participar, millones de personas, para elegir al Poder Judicial por primera vez en la historia en México. Entonces, por cierto, ahí salió un artículo en uno de los periódicos de fuera, de que era un experimento, creo que kafkiano, dicen. Es decisión del pueblo de México elegir. En Estados Unidos se elige en la mayoría de los estados. A nivel federal la Corte no, pero en muchísimos estados se elige a las cortes estatales, o sea, lo que representarían las salas superiores de los tribunales de justicia en los estados de la República. En muchísimos lugares de Estados Unidos se eligen, y se eligen a jueces y a juezas. Entonces, es una práctica. Incluso en algunos estados están vinculados a partido político, o sea, no van como personas, sino van como personas con el apoyo de un partido político, el demócrata o el republicano en los Estados Unidos. Aquí, Texas. Entonces, es una práctica en los Estados Unidos. Aquí, pues lo que decidimos, dada la historia del Poder Judicial en México, que la mejor manera de sanear al Poder Judicial pues era con la participación del pueblo. Entonces va a ser una elección muy buena y a la gente decirles que vayan a votar. ¿Y van a hacer algún tipo de mensaje para el día de mañana? Porque ya es el último día que se puede explicar. Sí, grabé un video que está ahí en mis redes sociales de cómo votar. Y está en los medios públicos y en los tiempos oficiales, dado que en este caso el INE permitió que el gobierno informara, pues una campaña muy extensa. A ver si pasan alguno de los… Hay una incluso que tiene una cancioncita que creo que pasa en el radio. A ver, pasa esa y luego la otra. Ah, esa es, sí. El 1 de junio tú vas a votar por un nuevo poder judicial. Te van a dar 6 boletas en tu casilla y con ritmo y conciencia tú eliges con tu voto. Del lado izquierdo verás a mujeres, del lado derecho a los hombres también. Y junto a su nombre tú vas a mirar qué poder los postuló para este gran lugar. Escribe el número de la candidata
y así tu voto por justicia empezará a contar. No taches nada ni pongas tu nombre, son número correcto y se entiende todo. No olvides la fecha 1 de junio, vota por un nuevo poder judicial. ¡Recuerda! Para recordar el 1 de junio. Gracias, presidenta. A ver, acá, vamos acá. Acá, y luego ya… Los compañeros estaban desde ayer, ¿no? Sí. Sí. Muy buenos días, presidenta Sandra Aguilar de Grupo Informativo. Y bueno, ya que hacemos alusión al tema del Poder Judicial, compartirle que, bueno, precisamente tenemos hasta el día de mañana para poder brindar toda la información y, bueno, es importante compartirle que la gente no sabe por quién votar. Entonces, al momento de ingresar a la página del Instituto Nacional Electoral, en este, pues, link que han dado a conocer, es confusa la información. No sé si para el día de mañana pudieran tal vez compartir cómo la gente puede ingresar, buscar la sección, los hombres, mujeres, por quién se pueda votar, pues para que la gente conozca. La página del INE que vienen los candidatos y candidatas. Sí, dice que está un poco confusa para la gente que ingresa, entonces solamente aquí hacer el comentario, un pequeño ejercicio para que la gente pues salga el próximo domingo a votar. Y bien, en el tema de salud de casa por casa, quiero compartirle que tenemos impresiones de gente que ya han… Espera un poco, está lo del INE. A ver, pero hay una donde se entra a los… Esa es para ver la casilla. Ah, bueno, ahí está. Ah, no, perdón, tienen razón. Ahí está. O sea, cargo. No. Es otra página donde vienen los candidatos y candidatas. Ahí está. Bueno, sigue con las preguntas y ahorita los compañeros la van. Pues bien, continúa. En el tema, ciertamente, presidenta, de casa por casa, hemos sido testigos precisamente de personas que han visitado, que están contentas, que sí, ciertamente confirmamos esto que usted nos ha compartido, se quedan los facilitadores de la salud platicando con ellos, conversando con ellos, les piden realmente una mínima información, tener la cura a la mano, tener pues tal vez la identificación oficial y les han ayudado ciertamente, sí, a conseguir pues estas citas que tal vez habían postergado y hay un seguimiento y le comparto que la gente también de repente tiene pues miedo a que los servidores o la gente que está visitando casa por casa, si bien es cierto que se identifican, pues bueno, solamente pues hacer pues mucho hincapié en que la gente conozca que van a visitarlos, cómo se identifican o cómo identificarlos para que tengan la confianza y puedan brindar también la ciudadanía las facilidades y que puedan ingresar bien por ellos. Y pues aprovechando ahora que están precisamente el tema o el sector de salud, usted tal vez conozca este caso de Poza Rica, Veracruz, el caso de Memito, que lo atendió pues muy activamente en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador el 16 de febrero del 2024. Aquí se denunció que pues Memito ya lo habían desahuciado ciertamente de instituciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que era un bebé que no tenía pues forma de seguir adelante porque sus medicamentos eran muy costosos. Dos de ellos, uno sí se le brindó, que fue el Risdisplan. Él continúa siendo atendido desde el 2024, hoy tiene ya 2 años, 6 meses y aún le falta uno de los medicamentos. Importante, compartirle cómo que a partir de este caso el medicamento Risdisplan ya se les brinda a más niños, ya se les está brindando la atención, pero si hay posibilidad de poder seguir dando seguimiento, pues a este caso se lo va a agradecer y manda, por supuesto, pues agradecidos los papás, los abuelos que aquí estuvieron a las 5 de la mañana y que se atendió y que fue pues visible y que sigue siendo pues este caso, levantando la voz y agradeciendo siempre al gobierno federal y específicamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok, y compartirle un caso más, presidenta. Familias de Mulegé, en Baja California Sur, están denunciando que hace 40 años
fueron víctimas precisamente de una estafa con la venta de tierras de lo que se conocía como el CORET. Hoy, pues bueno, es el Instituto Nacional del Suelo Sustentable y están pues en riesgo de perder sus viviendas, su patrimonio. Ellos pagaron ya pues los terrenos, ya construyeron. Se sabe en estos momentos que pues pobladores o ejidatarios quieren quitarles estos terrenos, quieren quitarles estas viviendas y lo único que están pues pidiendo es que se revise su caso. Han pagado ciertamente. Y además de construido sus negocios, sus impuestos, el predial, el agua y entre otros servicios más que tienen ahí. Si hay posibilidad de que atiendan su caso, hay una familia que nos comparte esta denuncia y que si nos da oportunidad se la queremos dejar el día de hoy. Y pues bueno, pues agradecer como siempre, Tamaulipas no había tenido oportunidad de presidenta que pues en este tema de las 12,000 viviendas afectadas en el municipio de Reynosa, usted acudió a Matamoros, usted acudió a Reynosa y al día siguiente pues ya estaban ahí los enseres, ya estaban levantando los censos y pues bueno, la gente agradecida y también comentarle que muchos políticos y servidores acuden a sus eventos, presidenta, se toman la foto del recuerdo, la postean, pero al momento de la ayuda nadie, solamente los ciudadanos de Reynosa acudieron a atender el llamado en esa emergencia y el gobernador obviamente hizo lo propio, pero los servidores que siempre están en primeras filas, ellos quieren decirles que los primeros apoyos que se brindaron fueron por parte de los mismos ciudadanos que vieron que inclusive brindaron cobijo, llevaron alimentos y también brindaron sus viviendas para todos aquellos que en su momento se quedaron sin nada. Es lo que tengo que compartirles el día de hoy. Y es la maravilla del pueblo de México. Frente a una situación adversa siempre hay apoyo, cariño. En este caso hubo alimentación, mucha ayuda. Y estuvo ahí el gobierno del estado y Laura Velázquez, que es la coordinadora de Protección Civil desde el primer momento, y ya que se hizo el censo, pues ya se empezaron a entregar el apoyo para la limpieza y los enseres. Y qué bueno que usted acude a las comunidades y acude a los estados, presidenta. Yo creo que no es necesario decir nombres y apellidos. Usted se da cuenta quién es la persona que está ahí, quiénes son los servidores o los políticos que apoyan a la gente. Y me dijeron que les dijera nombre, usted sabe de quiénes estamos hablando. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos acá y luego acá y luego acá. Todos van a pasar, no se preocupen. ¿Ya tienen el conócelos? ¿Por qué no dan la liga? Candidaturas, poderjudicial.ine.mx. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días, Rodrigo Muñoz de NX Noticias. Comenzar por el tema, una aclaración dentro de este esquema de 6 ejes de acción del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay uno que si nos pudiera ahondar un poquito más sobre qué va, es esta ruta express para pacientes con cáncer, saber a qué se refiere específicamente este apartado. ¿Quieres informarse? Muchas gracias, presidenta. Sí, con todo gusto. Uno de los elementos importantes cuando hay un diagnóstico por cáncer es la oportunidad que se abre para el inicio de un tratamiento. Eso tiene que ser a partir de un protocolo que se genera por medicina de especialidad en algún consultorio. Lo que hemos estado trabajando, sobre todo para algunos tipos de cáncer más comunes, es que las consultas que se están planteando para fin de semana, para ampliarlas también hacia los turnos vespertinos, sean de este tipo de especialidad, como es oncología. De esa manera
pues se va a poder hacer, sobre todo para las consultas subsecuentes, que son, en el caso de pacientes con cáncer, son muchas, que no se atrase nunca la consulta y desde luego todo el protocolo de atención, la cirugía, en las quimioterapias, la radioterapia o lo que indique el médico o la médica. Entonces, por eso estamos planteando que esta estrategia, si bien es general para muchas especialidades, tiene énfasis en algunas en donde la oportunidad, es decir, el tiempo entre que empiece el diagnóstico y los tratamientos, pues no se detenga. A eso se refiere. Okay. Gracias, director. Presidenta, igual aprovechando justo la presencia del director y del tema, el fin de semana cuando estuvo presentando el programa Salud Casa por Casa, pues de hecho nos enseñaron lo que contenían estas maletas, cómo iban a operar las y los servidores de la nación, los enfermeros, médicos y médicas, y se firmó un convenio precisamente con el IMSS para atender a personas que así lo requieran en el segundo y tercer nivel. Nada más precisar, estas personas no necesariamente entonces tienen que ser derechohabientes, sino se pueden atender si es que lo requieren y se pueden canalizar. Sí, la enfermera, el enfermero, el trabajador de la salud que vaya al hogar de un adulto mayor, pues ahí va a poder ver si hay una persona que requiere atención pues de manera expedita o de manera urgente, si ve que tiene algún problema mayor. Entonces, ¿a dónde va a acudir? Pues puede acudir al ISSSTE, al IMSS o al IMSS Bienestar. En la medida de lo posible, pues es de donde es derechohabiente. Pero de todas maneras, si hay alguna situación de emergencia y está más cerca el centro de salud del IMSS, pues acudir al centro de salud del IMSS. Y hay un mecanismo interno, por si no es derechohabiente, pues cómo se compensa al IMSS por haber recibido una persona que no tiene derechohabiente. Claro, en temas de emergencia, de urgencia, pues se tiene que atender a todos. Es un asunto del derecho humano a la salud. Gracias, presidenta. Pasando a otro tema, de acuerdo al último reporte presentado del INEGI estos días, se informó que las exportaciones en la industria automotriz cayeron aproximadamente un 7%, si no mal recuerdo, pero crecieron también las exportaciones de mercancías en general de México, la manufactura un 5.8%. De esta forma, digamos, se compensaron estas cifras. Pero preguntarle entonces si tiene reporte de las últimas reuniones que haya sostenido el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, este fin de semana allá en Washington. Estos meses pasó algo especial, distinto a lo que ha pasado otros años por el tema de los aranceles. Muchas empresas, entre ellas automotrices, decidieron exportar más de lo que normalmente exportan en marzo. Si recuerdan, ese mes de febrero y marzo, logramos los acuerdos con Estados Unidos. Entonces aprovecharon pues ese periodo de tiempo de pausa para poder hacer más exportaciones. Entonces hay una compensación en abril porque los exportaron en marzo. Por eso hay más exportaciones de vehículos en el mes de febrero y en el mes de marzo. Entonces nosotros creemos que tiene que ver con eso y hablando con las automotrices es esencialmente lo que nos están diciendo. Además, hay un elemento adicional. Las empresas automotrices estaban esperando primero una publicación que salió tiempo después sobre autopartes y tiempo después también sobre el descuento que van a tener las automotrices, particularmente de capital estadounidense, al ir a Estados Unidos. Una vez que salió esa publicación, entonces iniciaron sus exportaciones. Otras empresas les estaban cobrando doble arancel. Les cobraban el arancel del acero y el arancel de los autos. Entonces, ahora ya no hay duplicación de arancel y eso ya nos dijeron muchas de ellas que ya van a iniciar las exportaciones. Entonces, tiene que ver con ello. Lo relevante, como tú dices, más allá de la automotriz, es que muchas otras empresas manufactureras, pues inclusive incrementaron las exportaciones a Estados Unidos y otros países. Presidenta, ahora… si me permite una precisión muy rápida, el día de ayer cuando nos presentó junto con el secretario de Educación Pública este contexto histórico sobre las demandas del magisterio, nos presentaba al inicio una tabla sobre pues este
pequeño margen de escuelas que se han quedado sin clases o que han estado en paro en las últimas semanas a causa de la coordinadora, conocer si se está considerando o se ha puesto sobre la mesa la opción de hacer descuentos a los maestros que están faltando. Depende de cada estado en general. ¿Cuál es la opción que siguen? Entonces, en algunos estados sí y en otros estados no. Ese es el mecanismo que se ha seguido. Pues sigue siendo al día de hoy, del reporte que tuvimos, alrededor del 9% de las escuelas en todo el país, y hay algunas entidades pues en donde hay pues mayor movilización, digamos, de las maestras y los maestros. Perfecto. Y ya por último, Presidenta, nada más preguntarle, nos había adelantado la semana pasada que ya sabía en qué casilla usted va a emitir su voto este domingo, si nos lo puede compartir, si ya lo tiene el dato. Se los doy mañana. Okay. Para traerles la dirección, sí sé dónde está, pero para traer la dirección Gracias, Presidenta. de dónde vamos a estar. Aprovecho ¿por qué no ponen la gráfica del IMSS? De los médicos especialistas, la que presentó Zoe. Ahora. Sí, préstame el micro. No sé si se acuerdan que hace poco Zoe presentó la gráfica donde son los ingresos a especialidad. No sé si la tienes por ahí, Zoe, para que la podamos pasar. Recuerden que en todo el periodo neoliberal restringían muchísimo el acceso a las médicas y los médicos para estudiar una especialidad, con la idea de que si se restringía el acceso iban a salir médicos de excelencia, cosa que es absurdo. Producto de eso, pues dejaron de recibirse médicos especialistas en nuestro país y faltaban muchísimos médicos especialistas. El presidente López Obrador siguió un esquema de aumentar el número de ingresos de médicos para estudiar su especialidad. Gracias a eso, fíjense nada más, del 2024 al 2025 son cerca de 3,000 médicos más que entraron al IMSS, ya como médicos del IMSS. Si no se hubiera seguido la política educativa de abrir el ingreso para la especialidad, nunca hubiéramos tenido esto porque no hubiera habido médicos especialistas. Entonces, este incremento del 2018 de 38,000 a 45,000, entre otras cosas, pues es gracias a que hay más médicos especialistas. Pero como ustedes saben, una especialidad, dependiendo, pues puede tardar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, hoy hay más egresados de las especialidades y por lo tanto, pues hay más posibilidad de contratación de médicos especialistas. Y ahora pues rompimos récord en el 2025 en el IMSS. Entonces, esto va a permitir pues mejorar muchísimo el servicio de especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto consultas como alguna otra atención que se requiera. ¿Ahí la tiene? A ver. ¿Estos son los ingresos? A ver, explícalo, Zoe. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Sí, esta es la evolución de los ingresos a una residencia, es decir, al espacio de la formación para la especialidad. Entonces, los ingresos es esta lámina verde. Como se pueden ver, antes estaban en 4,717, se abrían pocas becas. Recordemos que el médico que entra a la residencia
El IMSS se hace cargo de toda su formación y además se le paga una beca mientras está formándose. Entonces, primero se creció en pues más de el doble a lo largo del tiempo estos ingresos a las residencias médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social hasta llegar a 1813. Pero el otro asunto era que de los que egresaban, pues se lograran contratar en el propio Seguro Social. Entonces, también, por ejemplo, aquí vemos cómo 7,434, solo este año se lograron, de los que egresaron, 9,615 se lograron captar. Es decir, estamos no solamente formando más, sino contratando más de lo que se forma. Por eso es que estas estrategias es posible plantearlas, porque de otra manera, pues aunque se tengan los hospitales, los quirófanos, los consultorios, pues sin los médicos no sería posible incrementar el número de consultas o el número de cirugías. Y efectivamente, este año sí rompimos récord en la captación, fueron 9,615 nuevos médicos, especialistas todos y todas ellas que fueron contratados en el Seguro Social. Gracias. Presidenta, gracias. Susana Carreño, de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44. En las emisoras en las que colaboro y el canal, son 8 emisoras, un Canal 44 en Jalisco, y tenemos la oportunidad en donde yo estoy, en Puerto Vallarta, de establecer diferencia entre un estado y otro, es decir, Nayarit y Jalisco. Y como a veces somos un poco críticos, ¿verdad?, quiero reconocer el trabajo del IMSS, del director, porque nos consta cómo estaba Nayarit, cómo está ahora y la coordinación que ha tenido con el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en las clínicas, ahí en la zona de Mezcales, que está atendiendo un flujo por el crecimiento que ha habido y que le han invertido mucho al IMSS ahí en esa zona de Bahía de Banderas. Y ya que está también del ISSSTE, el director, decirle que recientemente estuvo el delegado David Sánchez del ISSSTE Jalisco, lo que no había pasado en el pueblo, en un poblado del municipio de Mascota, que es Pueblo Mágico, que llegaron con todos los servicios para la población. Así de que si a veces criticamos, pues también en este momento que tengo la oportunidad y la gente de Jalisco y de Nayarit sabe lo que estoy diciendo, que es así. Bueno, en esta forma de establecer diferencias, Presidenta, no quitamos el dedo del renglón en lo que tiene que ver con las playas y le mandan los colectivos de Bahía de Banderas. Yo lo imprimí, me di a la tarea de imprimirlo, a lo mejor que no le dé lustre aquí a la cámara, pero es un atlas patrimonial de todas las playas, de las que están abiertas y de las que no lo están. Aquí está el atlas y esta es la tercera generación de ambientalistas, abuelos, padres y ahora hijos, y aprovecho para que ya con la tecnología, Diego Álvarez, que hizo junto con el colectivo este atlas, se lo envía, yo se los voy a dejar digitalmente, pero aquí está ilustrado para que puedan, tiene una señal para que vean cuáles están cerradas y cuáles están abiertas. Aquí, por aquí lo dejo. Y precisamente hace 2 fines de semana, San Pancho, Sayulita, se unieron todos los ambientalistas para abrir la playa Malpaso. Esta playa que por desarrolladores, estos desarrolladores que todavía no entienden que tienen que cumplir con la ley, Presidenta, y que se quedaron acostumbrados, y porque hay una historia de saqueo de las playas nayaritas, de Jalisco también, pero ahorita voy a hablar de Nayarit, desde la época que mucho se ha hablado aquí de Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, con lo mismo del Fobaproa que benefició a muchos,
benefició a muchos con playas. De lo que viene siendo Corral del Risco, sacaron a la gente a golpes. A mí me tocó como reportera cubrir una historia muy triste. Yo creo que ahí es donde la gente de Nayarit tomó esa rabia, ese coraje para defender las playas. Hay un texto que me gustaría leerle rápidamente acerca de cómo fue hecho este atlas. Dice: hecho con cariño y con amor a México, el apoyo a Mujeres Unidas, un colectivo, a los colectivos nayaritas, a Playas Unidas, pues a toda la gente que defiende el territorio, a los periodistas valientes y a todos los representantes funcionarios que quieren y se atreven a defender a nuestra nación. Esa historia en Corral del Risco fue muy triste porque sacaron a la gente a la fuerza, con la autorización de este personaje, de Ernesto Zedillo, y hoy está un desarrollo, un imperio en el que solamente la gente que puede pagar puede entrar ahí. Y por eso la gente se da a defender las playas, como ahora el acceso a Malpaso. Aquí tengo todo esto. Mientras surgía esto, afortunadamente el presidente municipal Héctor Santana oyó a la gente, se reunió con los desarrolladores y les pidió, les exigió Héctor Santana que por favor no quería más playas que estuvieran cerradas. Esto es un gran avance que no se había visto porque los anteriores presidentes municipales se vendieron. Algunos están prófugos, prófuga una, y otros pues en arraigo domiciliario porque se vendieron a los desarrolladores. Entonces llegaron a acuerdos, a mesas de trabajo, se abre Malpaso, pero sí sería bueno que se dieran una vuelta para ver todos los destrozos que han hecho, porque no se puede quedar así tampoco. Así que reconocemos a Héctor Santana, el presidente municipal. Y justamente estábamos en eso, en una marcha que se hizo muy intensa, cuando de pronto estamos a las vivas, doctora, con drones, con todo, a ver qué sucede. Y el lunes 20 de enero, quiero comentarle que iniciaron los trabajos con maquinaria pesada, con elementos en una superficie en la que no tienen permiso, en la que no pueden estar trabajando. Hay varias denuncias que se hicieron en la zona federal marítimo terrestre. Se les avisó a la administración pasada de la hoy prófuga, ¿verdad?, Mirta Villalbazo, y al entonces titular de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, a Luis Álvaro Díaz. Se le comentó esto, pero no hicieron nada. Ya entró esta nueva administración, presidenta, y si usted me lo permite rápidamente, le voy a mostrar, si me permites, le voy a mostrar para que se den una idea de lo que hablamos. Esta zona de la que están impactando era así, es esta zona, y ahora está así, presidenta. No tienen permisos, quieren desarrollar, estamos todos los grupos ambientalistas defendiendo todo lo que podemos defender del medio ambiente. Ahorita en Bucería se están defendiendo un pino que quieren tirar y así no la pasamos. En el caso de Nayarit está también pendiente Punta Paraíso, que tiene orden de demolición, pero los desarrolladores se burlan no solamente de la autoridad, de las leyes, de los ambientalistas, se unen para hacer resistencia contra lo que saben que están haciendo mal y que han hecho mal, tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta. En este momento en Puerto Vallarta, como ya lo hemos comentado, y me voy rápidamente a Jalisco, ya autorizaron una minera de plata, La Terronera, en San Sebastián del Oeste. San Sebastián del Oeste es un pueblo mágico. Viene viajando el río Ameca y no sabemos cómo y por qué se dio el permiso para no operar. No se ha dado ningún nuevo permiso para mineras.
Doctora, aquí le voy a dejar todo, se lo Sí, voy a pasar. Pero por parte de el área de Secretaría de Economía que ve concesiones, no se ha dado ningún permiso nuevo.